queremos invitarle también para que vaya a nuestro canal, hermanos, le haga like y también pueda ahí oprimir la campanita para que reciba todas las notificaciones, pueda compartir el video, el canal también sobre todo, y así usted pueda ser bendecido en ese canal, mensajes y no masajes. Muy bien, abra su Biblia en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, el tema que estamos tratando el día de hoy. Le estamos dando seguimiento, razones por qué orar. Póngase de pie, razones por qué orar. Estamos en la segunda parte, razones por qué orar. Y dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tiene? Si trajo su Biblia. ¿Alguien que no tenga Biblia que gusta una? Muy bien. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre Celestial, rogamos, Señor, que sea tu palabra, Señor, preparando las mentes, los corazones, aún los cuerpos, Señor, para recibir de tu palabra, que podamos estar atentos a ella, para atesorarla en nuestro corazón, que cuando sea necesaria, Señor, podamos obedecerla y aplicarla a nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Una ocasión un hombre le dice a su esposa: oye, mi amor, voy a hacer un viaje de 3 días, así que voy a estar fuera, así que me gustaría que me prepares mi maleta como a mí me gusta. ¿Y sabes qué? Le dice a su esposa: mi amor, ¿qué te parece si hacemos una oración antes de que tú te vayas de viaje? Claro que sí, mi amor, vamos a orar. Y la hermanita, que era cristiana, empieza a orar: Señor, te pido que tú le concedas un viaje sin peligros a mi esposo. En segundo lugar, te pido que lo protejas de toda tentación. Hazlo impotente si alguna mujer lo quiere tener. Si él planea engañarme, que el amante se muera. Si cometiera adulterio, no lo dejes regresar. Hazlo que muera ahí. Mujer, ya, para de orar. Creo que la reunión se canceló. Yo creo que la oración tiene poder, ¿no es así? Creo que usted personalmente puede dar testimonio de eso, cómo Dios ha respondido en nuestras necesidades y en nuestras oraciones, porque la oración tiene poder, amén. Y creo que como cristianos, de alguna otra forma hemos tenido estas experiencias de que Dios responde las oraciones, y damos gracias a Dios por este recurso, hermanos, tan sencillo, pero tan poderoso, amén. ¿Lo cree o no? Un recurso tan sencillo, oiga, pero poderoso, que a veces no tenemos que ni meter las manos y Dios obra y contesta nuestras necesidades. Amén. Y hay un Dios, hermanos, todopoderoso, que tiene interés en sus hijos, sobre todo, primeramente, también en el mundo, pero primeramente Él se dedica a sus hijos y que escucha las palabras que parten de un corazón necesitado, un corazón que está en aflicción, que puede recibir respuesta a sus oraciones, amén, y que por medio de la oración podemos tener comunicación o platicar con nuestro Dios como platicamos con cualquier otra persona. Y si leemos la palabra escrita de nuestro Dios, nos damos cuenta de que hay muchas y muchas razones por las cuales es importante y vital para el cristiano la oración. Tal vez usted no la sepa, tal vez usted está aprendiendo como yo, pero Dios quiere que podamos verla, la oración, como una disciplina y no como un pasatiempo. O como algo tipo Ginny de que, tengo esto y le sobamos la pancita y concédeme esto. No, Dios no trabaja de esa manera. Ahora, razones por qué orar. Sé que hay muchas y que cuando yo termine esto, usted pudiera sacar otras tantas del por qué. Porque ha estudiado la palabra o porque lo ha experimentado en su vida, pero simplemente yo me quiero enfocar nada más en algunas de ellas. En primer lugar, de lo que estuvimos aprendiendo este pasado miércoles, primero construye nuestra relación con Dios. Si usted no estuvo aquí, no nos vio a través del canal, bueno, en primer lugar aprendimos que construye
nuestra relación con Dios. ¿Y qué fue los puntos que vimos o incisos bajo esto? Refuerza lo débil de nuestro espíritu. En segundo lugar, la oración nos permite hablar con Dios. Tercero, con la oración, Dios se hace presente. También aprendimos que la oración nos hace dependientes de Dios y la oración nos permite conocer la personalidad de Dios. No solamente su persona, sino también su personalidad. Así que razones por qué orar. En primer lugar, como lo vimos, construye nuestra relación con Dios y en segundo lugar, garantiza vencer la tentación. Repítalo conmigo, garantiza vencer la tentación. ¿Quién ha sido tentado? Levante su mano. ¿Quién ha sido tentado con la comida? Ay, pastor, ¿verdad? Que usted está haciendo ejercicio y corriendo y haciendo dieta y llega a la casa y dice, mi amor, lo que te tengo aquí. Hoy un pastelito, ¿verdad? Yo creo que todos de alguna otra manera hemos sido tentados por Satanás, por las cosas, por las personas, por los pensamientos, por muchas cosas. Pero la pregunta ahora es, ¿quién ha salido victorioso de esa tentación? Yo creo que ya no todos. Todos hemos sido tentados, pero ya cuando se llega en ciertas áreas, ay, pastor, ¿sabe qué? En eso sí no salí victorioso. Me ganó la carne, o me ganó esto, o me ganó lo otro. A ver, ¿quién le ha pasado así? Gloria a Dios, aquí hay muchos santos, ¿verdad? Por eso yo estoy admirado de ustedes, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Pero la tentación, quiero que sepa esto, repítelo conmigo, la tentación no es pecado. Jesús fue tentado, pero él nunca cometió pecado. Dice, fue tentado, pero sin pecado. Amén. Así que la tentación no es pecado, pero puede llevarme al pecado. Amén. La tentación no es pecado, pero puede llevarme al pecado. Yo creo que es como una Y, una para acá, una para la izquierda y una para la derecha. ¿Con qué fin? De que yo decido, al final de cuentas, yo decido. O decido pecar, o decido ceder. ¿No es así? O peco o no peco. Esa decisión final, yo soy el que la tomo. No, es que mis amigos, no, es que esto, y podemos justificarlo y excusarnos de muchas maneras, pero al final yo soy quien decido si peco o no peco. Aquí está la tentación, yo decido si la tomo o no la tomo. Martín Lutero dijo, usted no puede impedir que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí puede impedir que hagan nido en su cabeza, que es muy diferente. ¿No es así? Y quiero que escuche esto. La tentación es un arma del diablo para arrastrarnos una hacia el infierno o alejarnos de Dios como cristianos. ¿Sí o no? Es una realidad, es una de sus muchas estrategias. Mira, pero mientras estemos en este mundo, va a haber tentación, no importa cuánto lea su Biblia, no importa cuándo usted venga a la iglesia, practique buenas obras, por muy santo que se crea, todos vamos a ser tentados. Jesús, siendo Dios, fue tentado, continuad nosotros. Así que la Biblia dice, cuando alguno es tentado, sí sabes esa cita, ¿verdad? En Santiago, cuando alguno es tentado, ¿qué está diciendo eso? Que es una afirmación, dando a entender como, hey, vas a ser tentado. Espéralo, te va a llegar. Ahora, el texto no dice si alguno es tentado, como decir, por si acaso eres tentado. No, es una afirmación. Cuando alguno es tentado. ¿Sabía usted que hay 3 clases de tentaciones? No solamente en la vida cristiana, creo que en todo, ¿verdad? Pero yo creo que hay 3 tipos o clases de tentaciones, las cuales una es ser tentado a hacer el mal, porque uno piensa, tentación, y uno piensa que, la tentación siempre va a ser hacia el mal. No, señor. En primer lugar, la primera clase es ser tentado a hacer el mal. En segundo lugar, ser tentado a hacer el bien. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra. Hay cosas que son buenas a hacer. El vecino me necesita mi ayuda, pero nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Pero también a hacer el bien, hacer el mal o hacer nada. Yo creo que son 3 clases de tentaciones y la tentación proviene
de 3 fuentes, tal vez más. La primera viene de Satanás. En segundo lugar, la segunda fuente de tentación viene del mundo, a través de las personas, a través de los deseos y a través de las cosas. Y la tercera, esa es la mayor y la más fuerte y la más peligrosa. La primera, Satanás. Segundo, el mundo. Y en tercer lugar, ¿cuál cree usted que es la más riesgosa y la más peligrosa? ¿Cuál cree usted? Quiero que con este dedo usted le haga así. ¿Quién cree usted? Yo mismo, usted mismo. Esa es la tercera fuente de tentación y la más peligrosa. ¿Cuál es? Nuestra naturaleza pecaminosa. El apóstol Santiago lo define así, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, como aquí me dice, Señor, te pido que bendigas todas las concupiscencias del pastor. ¿Qué significa concupiscencia? Deseo, ¿verdad? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo, dice, es atraído y seducido. Es lo que dice Santiago 1:13. Hay personas que dicen, ay, pastor, es que esa tentación era muy grande, era enorme, como quien dice, era como si fuera de este mundo, o fuera de este mundo, y no tenía opción, por eso yo cedí a ella. Pero ¿sabe qué? La palabra dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Ve usted? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Fíjese, porque hasta aquí, oiga, entonces Dios nunca me va a dar una prueba o va a permitir que me llegue de parte del diablo, del mundo, de mí, una tentación, dice, que tú no puedas controlar. Dice, yo nunca te la voy a permitir que te venga a tu vida, dice Dios. Y luego fíjese, aparte, fíjese lo que dice Dios, sino quedará también juntamente con la tentación, que dice ahí, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, sino quedará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida, para que podáis soportar. ¿Qué dice Dios? Ahí está la tentación, no sé qué hacer. Y hey, vete por acá. Entonces, cedemos, ¿verdad? Entonces yo no te lo voy a dar en modo que tú no la puedas resistir. Y aparte dice, por si acaso tú crees que no puedes, ahí está la puerta. Tú decides. Así que si nosotros pecamos, ¿por qué pecamos? Porque queremos. A mí no me gusta pecar, pastor. Bueno, ¿y por qué somos glotones? Ya estamos bien llenos y bien hartos. Ahí otro poquito. Y le damos. ¿Sí o no? ¿Quién le ha pasado eso? ¿O a usted no les pasa eso? A mí me pasa siempre. Quiero más y quiero más y quiero más y quiero más. Y usted dice, a mí no me gusta pecar. Y bueno, ¿y por qué echa mentiras? Sabiendo que la mentira es pecado. No me gusta pecar, pastor. Pero andamos chismosos. No me gusta. Pero ahí cómo nos deleite, ¿verdad? Hasta lo endulzamos. ¿Sí o no? Entonces nos gusta pecar en realidad. ¿Por qué? Tenemos una naturaleza pecaminosa y hasta que usted se muera, esa naturaleza pecaminosa va a desaparecer. Mientras no se muera, usted la va a tener. Pero ¿cómo la crucificamos? Con la palabra, con la oración y aún con el consejo de la palabra de nuestro Dios. Así que toda tentación tiene una salida. Si pecamos es porque quisimos. ¿Usted está de acuerdo o no? Es la realidad, aunque no lo quiera aceptar. Así que, ¿cómo podemos vencer la tentación? Hay muchas maneras, hermano. Hay personas que son tan maduras, tan fuertes espiritualmente hablando, ¿no? Que realmente puede pasar lo que sea y dármelo como si fuera una estatua. Yo admiro a esas personas, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? En primer lugar, confíe en la oración. Es uno de los mejores recursos, confíe en la oración. Mateo capítulo 26, versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué está diciendo el texto? Si tú entras a tentación, dice, es porque dice, no estás velando ni orando. Porque dice ahí, velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Por qué entramos en la tentación? Porque la carne es débil. Alimentamos más nuestra carne que nuestro espíritu. Luego dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. Como yo obedezco a Dios, yo estoy al 100, vámonos, vamos a darle al Señor. Y la carne, espérate, lo estamos arrastrando y va el espíritu ahí, ¿verdad? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne
es débil. Es como una pierna es el espíritu y otra pierna es la carne, y ahí va la otra como... Así que realmente cuando tú te acercas más a Dios, tanto más Satanás va a tratar de tentarte, porque él odia a Dios, pero no le puede hacer nada a Dios. Entonces él trata de afectar la imagen de Dios, que somos nosotros. Cuando tú llegas a ser un hijo de Dios, el diablo es como decir, como un mafioso, como quien dice que contrata asesino a sueldo, como que dice, le puso precio a tu cabeza y vos tenés que hacer esto y vos tenés que hacer lo otro para darle para abajo a esa persona. Y es su trabajo. Y ahora eres su enemigo. Porque a veces pensamos, no hombre, cuando sea cristiano se me van a acabar muchos problemas. No, van a venir más. Porque el diablo está enojado. Lo abandonaste y te va a dar por donde quiera. Y esa es la realidad, pero tenemos un Dios más grande que él. Dice Salmo 50, versículo 15, dice, e invócame en el día de la angustia, o sea, de tu tentación, por decir, te libraré y tú me honrarás. Así que confíe en la oración. Segundo, confíe en Jesús. Si estamos indefensos, yo creo que contra el diablo, ¿sabe qué dice Hebreos 4:15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, porque los sacerdotes de ese tiempo eran común y corriente, un ser humano como ellos. Todas las debilidades que ellos tenían, también las tenía él. Pero aquí dice el escritor, nosotros no tenemos uno como esos, tenemos uno mejor, dice, sino uno que fue tentado en todo. Y al final, ¿qué dice? Pero sin pecado. Él es el ejemplo. Si él lo puede garantizar, probar, victorioso en eso, lo puede hacer contigo. Así que no importa cuántas veces usted caiga en tentación, vemos de que Dios no se irrita. No se cansa, no se aburre de escuchar lo mismo por lo cual nosotros estamos pasando, no se impacienta tampoco, pero eso es Dios. Por esa razón Jesús, mejor que nadie nos entiende, es Dios hecho carne, vivió entre nosotros y sabe cuáles son las tentaciones. Él salió victorioso. Así que si Él pudo hacerlo, Él dice, yo te doy mi espíritu para darte la fortaleza para que tú puedas vencer eso también. Y está dispuesto a brindarnos su misericordia, su gracia, su persona, para poder salir victoriosos. Así que con Jesús de tu lado, en realidad el diablo no puede obligarte a hacer nada. Cuando tú tienes una buena relación con Dios, estás sujeto a su palabra, créanme que va a ser muy difícil que tú seas tentado a hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Así que Él no puede obligarte, puede darte sugerencias y ponértelas en tu mente, mira esto y lo otro, y uno está ahí. Y dice el versículo 16, ahí mismo de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué? ¿De juicio? No, de la gracia. ¿Qué es gracia? Que Dios te va a dar algo que tú no mereces, pero es que no me merezco que Dios me perdone o esto. Ese es el punto del trono de la gracia. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ve usted? Tercero lugar, confíe en la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de nuestro Dios, la Biblia, hermanos. Fueron 3 tentaciones que el diablo, si usted recuerda, le hizo a nuestro Señor Jesús. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Jesús? Las 3 veces Él la citó o habló o dijo tal cosa citando la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que citó Jesús? Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, 6:13 y 6:16. Y en las 3 veces, ¿sabe cuál fue la frase de Jesús? Escrito está, escrito está, escrito está. Así que yo creo, hermanos, que la palabra de Dios es mucho más que una guía doctrinal. Ella es vida, ella crea fe, como quien dice, produce cambios, realiza milagros, sana heridas, transforma a personas, da alegría, da esperanza, nos hace madurar, nos hace crecer, garantiza nuestro futuro para siempre. Y sabe que aparte también nos ayuda a vencer la tentación. ¿Qué cosa? La palabra de nuestro Dios. Cada vez que el diablo le sugería una tentación a Jesús, ¿sabe qué hacía Jesús? Él la citaba citando las Escrituras. Pero mira, dice esto acá. ¿Usted se acuerda cuando el diablo empezó ahí a discutir con Jesús? Y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús no empieza ya a discutir y a hablar con él. No tengo hambre. No, escrito está.
Porque hay algunos que se empiezan ahí, sí, yo voy a expulsar el demonio, ¿cómo te llamas? ¿Y qué te crees? No discutas. Mira, la palabra dice esto. El diablo le tiene miedo a la palabra, no le tiene miedo a que tú platiques con él. Así que tristemente, hermanos, a veces hay personas que citan más a Satanás o hablan más de Satanás que de Jesús. Pero simplemente citó las Escrituras de memoria. ¿Por qué? Porque hay poder, hermanos, en la palabra de Dios y Satanás le tiene miedo. Y usted dirá, ¿cómo sabe usted pastor, que el diablo le tiene miedo a las Escrituras? Quiero que escuche esto, hermanos. Dice la palabra en Marcos capítulo 4, versículo 15, dice, si usted se acuerda de la parábola del sembrador, dice, viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en sus corazones o en ellos. Ahora, ¿por qué se la va a llevar? Porque sabe que si esa persona, el momento que está en su corazón, esa persona decide, la voy a obedecer, ni se imagina el problema que se mete el diablo. Entonces él la toma mejor, la hago que se les olvide, como que se les pase, que se les resbale, y el diablo se la lleva y el cristiano feliz. Le tiene miedo a la palabra. Así que la palabra es un medio para que usted pueda vencer la tentación. Y en cuarto lugar, confíe al resistirlo. ¿A quién? Al diablo. Confíe al resistirlo. ¿Cómo se conoce Satanás en las Escrituras hablando de esto? El tentador. ¿Sí o no? Se dedica a eso. A través de su mente, a través de las cosas, a través de las personas. Así que nunca Satanás te va a pedir a que tú hagas algo bueno. Al contrario, te va a poner cosas en tu mente. ¿Para qué? Para que tú quedes mal con tu Padre Celestial. ¿Acaso no se le conoce también como el acusador? Hoy, según tú, y mira aquel. Ese es su trabajo. Dice la palabra en Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios. ¿Qué significa eso? Someterse. Someterte es obedecerle, servirle, ser como un esclavo debajo de su voluntad. Porque muchos lo ven como un monigote, como Dios, tú declaraste esto y tus promesas y vale más y que no. Cálmate. Someteos pues a Dios. ¿Y qué es lo que sigue? Resistid al diablo. ¿Y qué dice? Y huirá de vosotros. Entonces, al final, me gusta eso. Huirá de vosotros. ¡Wow! ¿Qué cosa? Sométete a Dios y resiste al diablo. Oiga, wow. Ahí no dice, tú reprende, tú expulsa, tú ata y tú decreta que Satanás está fuera de tu vida. No, Señor, dice, resiste. ¿Qué significa eso? Evitar, confrontar y oponerse. Pues no es lo mismo decir eso. No, aquí no está hablando de tus palabras, está hablando de tus acciones. Evita, confronta, oponte a todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Cuando Dios dice, no os mintáis los unos a los otros. Yo no voy a echar mentiras. Usted está resistiendo al diablo y al diablo no le gusta esto. Él quiere que usted eche mentiras. Con sus hechos, él le tiene miedo que usted aplique la palabra de Dios en su vida. Así que esto significa mantener una actitud de oposición. No en tus pensamientos, en tus palabras, no en tus hechos. Eso es lo que él le tiene miedo. Una ocasión iba un autobús por un camino, ¿verdad? De muchas curvas, parecían las curvas de Comales, ¿verdad? Y ahí entre ese ancianito iba un hermanito ancianito y en la orilla dos mujeres. Al lado izquierdo una ancianita ya de muy grande edad y al lado derecho una joven muy, muy hermosa y muy bonita. Cuando la curva lo empujaba hacia la hermana, él se sostenía y se agarraba aguantando y reprendía al diablo. Pero cuando la curva llegaba y se acercaba a la derecha donde estaba la jovencita, él se soltaba y decía, Señor, que se haga tu voluntad. Qué cosas, ¿verdad? Yo pienso que tenemos que orar a Dios para que nos guarde de toda tentación. ¿No es así? Y nos dé fuerzas para poder soportarla. Sabiduría sobre todo también para hacer lo que es correcto. Amén. Así que razones por qué orar. En primer lugar, construye nuestra relación con Dios. Segundo lugar, garantiza vencer la tentación. En tercer lugar, hermanos, determina la voluntad de Dios. A ver, repítalo conmigo. Determina la voluntad de Dios. A través de la oración, oiga, da como resultado, ¿qué cosa? Determina la voluntad de Dios. Quiero que vaya a Mateo capítulo 26.
Mateo capítulo 26, versículo 42, determina la voluntad de Dios. A través de la oración, ¿sabe qué sucede, hermanos? Conocemos la voluntad de Dios. ¿Sí escuchó eso o no? A través de la oración, conocemos la voluntad de Dios, porque primero vamos con el compadre, primero vamos con el hermanito, hasta con el pastor. ¿Qué opina usted? Y es bueno, no estoy diciendo que no, pero primero usted tiene que ir al cielo y no a su cel. Señor, ¿qué está pasando esto? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Entonces, si Dios quiere ponerle al pastor, al compadrito, y Dios le da sabiduría a ellos y le dice, este es el punto, Dios lo va a hacer, pero nunca vaya primero con ellos, vaya primero con Él. Entonces, a través de la oración conocemos la voluntad de Dios. Mateo capítulo 26, versículo 42 dice, otra vez fue y oró, ¿por qué? Por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. Aún Jesús, siendo parte de la Trinidad, como Señor, lo que tú quieras. ¿Qué cosas, verdad? Hágase tu voluntad. Uno de los muchos resultados de la oración es que conoceremos la voluntad de Dios. ¿Y sabía usted, hermanos, que la voluntad de Dios es sencilla? ¿Sabía usted que la voluntad de Dios es bien fácil conocerla? ¿Sabe dónde es donde batallamos? Obedecerla. Ese es el problema, por eso nos confundimos. Ay, pero no sé. No, si ya la conoces. Y por eso a veces buscamos personas que nos den helado. ¿Sí o no? Porque me conviene, ¿verdad? Pero es bien fácil conocer la voluntad de Dios. Y muchos piensan que la oración es como quien dice para torcerle el brazo a Dios. Tú dijiste y tú prometiste y la palabra dice esto. Y a veces lo hacemos de cierta manera para conseguir lo que queremos. Pero oramos mejor, o debemos de hacerlo, ¿para qué? Para buscar la voluntad de Dios, no la nuestra. Y que se haga realidad en nuestras vidas y nos guíe a practicarla conforme a sus propósitos, no a los nuestros. Y en la oración modelo, mismo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 10, Él dijo, venga tu reino. Y luego, ¿qué dijo? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, que se haga también, ¿dónde? En la tierra. ¿Y dónde estamos nosotros? En la tierra. ¿Qué quiere Dios? Así como yo mando acá, también lo quiero hacer acá. En su carta a la iglesia de Colosas, capítulo 1, versículo 9, Pablo escribe, fíjese nomás la oración de Pablo para los hermanos que estaban ahí en Colosas, dijo él, llenos del conocimiento de su voluntad. Su deseo era, hermanos, yo quiero que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y cómo podían serlo? A través de la palabra. Sigue, cuando tengamos que tomar decisiones, hacer ciertas decisiones, yo creo y quiero enseñarle varias cosas en las cuales usted pueda evaluarse. ¿Es de Dios esto o no es de Dios? ¿Es un sí o es un no? ¿Qué yo debo de hacer en esto? ¿Cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Sé que hay muchas maneras, hermano. Hay personas que así lo tienen. Dios me está diciendo esto. Y hay personas que no, que batallamos de otras formas y tenemos que orar y esperar e indagar y hasta batallamos, todavía lo vemos medio gris. Pero ¿sabe qué? Cuando tengamos que hacer decisiones, considere estas preguntas que yo le voy a hacer. En primer lugar, ¿es compatible con la palabra de Dios? Eso que tú quieres o tanto deseas, ¿es compatible con la palabra de Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Buscar pasajes de la palabra, como quien dice, que me indiquen si la decisión es correcta o no. La palabra de Dios, hermanos, aunque no habla sobre ciertas cosas, hay principios que hablan de esas cosas. Amén. Y aparte de ello, el Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Cuáles son los dichos? Los versículos. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted tiene que tomar una decisión. A veces no tiene ni que ir a ver qué dice aquí. O sea, ya lo trae ahí, ya lo sabe. No, eso no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Así que la Biblia es una guía, pero para que sea útil, tiene que ser leída, pero también tiene que ser aplicada.
Esa es la manera que usted se va a dar cuenta. ¿Es de Dios esto o no es de Dios? Así que segundo, porque primero es compatible con la Biblia. En segundo lugar, es una decisión prudente. Es una decisión prudente. Y para responder a esta pregunta, yo creo que es bueno hacernos otras preguntas también. O sea, ¿cuáles son, pastor? En primer lugar, ¿cuáles son las consecuencias futuras si yo tomo esa decisión? Segundo lugar, me estoy precipitando, estoy muy apurado, ansioso, tengo que hacerlo. Tercer lugar, ¿a dónde me va a llevar esto? ¿Me va a llevar a un buen futuro, a un mal futuro? ¿Me creará deudas esta decisión que yo voy a hacer? Ya vi mi presupuesto, ¿realmente me sobra para tomar esa decisión? Y último, ¿le causará algún daño a alguien esa decisión que yo voy a tomar? Porque muchas veces somos egoístas. Estoy pensando en mí, lo que yo quiero ahorita y lo quiero ya. A mí no me importa que me lleve a no sé a quién entre los pies, pero yo lo voy a lograr y van a ver y se las voy a demostrar. Orgullo y soberbia, ¿verdad? Al hacerse estas preguntas, hermanos, orando a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, como dice la palabra, dice, va a dar testimonio, dice, a tu espíritu. Amén. Te va a dar convicción, así que ¿debo de hacerlo o no debo de hacerlo? ¿Está bien o está mal? Pero ¿sabe qué? Muchas veces entre todo eso, Satanás nos ataca y nos pone pensamientos en nuestra mente. ¿Con qué fin? De ponernos excusas. Mira, es que sí porque mira esto. Y es que sí porque mira lo otro. Y ahí está él trabajando en nuestra mente. Y al final, como quien dice que, hazlo. Y nos hace como, ya me estoy sintiendo un poquito mejor. Se me hace que sí lo voy a hacer. Y a lo mejor no es la voluntad de Dios. Tercer lugar, puedo honestamente pedirle a Dios que me lo conceda. Si usted tuviera esa capacidad de ir literalmente al cielo y presentarse ante el trono, ponerse de rodillas ahí, Señor, vengo ante ti, mira, porque tengo esta necesidad. ¿Puede usted honestamente pedirle a Dios que se lo conceda? Algunas personas piensan que es correcto orar y pedirle a Dios lo que sea. Tú pídele a Dios, sea lo que sea, Dios te lo va a conceder. Es una herejía, hermanos. Por ejemplo, aunque usted tenga una gran necesidad de dinero, usted no le puede pedir a Dios que le permita cometer un fraude, un engaño, para yo obtener tal cosa. Dios no le va a conceder eso. Amén. Así que todo lo que obtenga fuera de la voluntad de Dios, porque a veces forzamos las cosas y luego las cosas salen mal, ¿y qué hacemos? Tú, Dios, tienes la culpa, yo sé por qué Dios lo permitió. Sí, ¿cuándo consultaste conmigo? Amén. Así que todo lo que obtenga fuera de la voluntad de Dios, tarde o temprano, se va a convertir en cenizas. Por eso a veces decimos, ¿por qué no me rinde? A lo mejor no estás diezmando. Si estoy diezmando, pastor, a lo mejor no estás manejando bien tu dinero. O a lo mejor estás haciendo algo que no debes de hacer y por eso, pues no me rinde, pastor. Como dice en Oseas, creo, dice, trabajan, dice, como con saco roto, dice, se echan el dinero y como que no, dice. Trabajan para esto y no le rinde, y hacen esto y nada, porque las cosas no están bien. Dice en Salmo capítulo 25, versículo 4 y 5, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. O sea, con una persona nada más diga eso, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Orar a Dios y esperar en Dios, hermanos, para que Dios le muestre. Y luego dice, enséñame tu senda, o sea, tu camino, tus veredas. ¿Esta o esta, Señor? Y luego dice, enséñame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Miren nomás, qué bendición. Ok, bueno, pastor, en esta decisión, ¿qué debo hacer? Cuarto lugar, escuche esta, y para mí esta es la más importante, hermanos. Cuarto lugar, tengo paz genuina en cuanto a esa necesidad. Sería como, es poderoso esto, hermanos. Tengo paz genuina en cuanto a esa necesidad, a esa petición que ahí la traes y la traes y la traes. Tengo paz genuina en cuanto a esa necesidad. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 15, dice, la paz de Dios, dice, gobierne en vuestros corazones.
Porque muchas veces no está gobernando la paz de Dios en nuestras vidas. Está gobernando la ansiedad. Está gobernando la soberbia, el orgullo, es que yo quiero esto y pensamos que sí, ¿por qué Dios no me lo va a conceder? La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué significa tener paz? Esto es tremendo, hermanos. ¿Qué significa tener paz? Escuche esto. Algunas personas oran por sus decisiones sin darle a Dios la oportunidad de responder. Si es de Dios y lo voy a hacer y lo hacen. ¿Sí escuchó eso o no? Escuche, algunas personas oran por sus decisiones sin darle a Dios la oportunidad de responder y piden y ¿qué? Sí, vamos a hacerlo. Porque oraste, tú piensas como que, sí, Dios me lo va a conceder. No, Señor. ¿Usted ha notado que algunos hijos se piden permiso solos? Papá, mamá, voy para allá. Bueno, ¿y cuándo pediste permiso? ¿Quién le ha pasado eso? O sea, le hablan de sus deseos y dan por sentado, tenemos la aprobación divina. Pero eso no es buscar la voluntad de Dios, es forzar la paz. Forzar la paz. Cuando la voluntad de Dios, hermanos, es genuina y es un sí, escuche esto, hermanos. Cuando la voluntad de Dios es genuina y es un sí de parte de Dios, aunque sea algo preocupante, aunque sea algo estresante, escuche esto, usted tendrá quietud en su mente, usted tendrá tranquilidad en su corazón, usted tendrá una conciencia limpia, usted tendrá serenidad en sus emociones y tendrá perfecta paz a pesar de lo preocupante que pueda ser esa decisión. Pero si te sientes tú diferente, estoy confundido, pastor, estoy frustrado, estoy en duda, esa es una alerta, es una banderita roja, detente y espera, no es la voluntad de Dios. Algunos cristianos por la ansiedad, ya quiero salir de esto y lo hacen. Es la peor equivocación. Tal vez es la voluntad de Dios, sí, pero no es para ese momento a lo mejor y tú estás allá. Entonces, hasta que no llegues, ese momento correcto, usted no va a experimentar esa paz de Dios. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos, ¿qué dice? Serán afirmados. Pero fíjese lo interesante, hay personas que dicen, no, hasta que yo sienta paz y hasta que yo esto, entonces voy a hacer esto. Dicen, no, lo estás haciendo al revés. ¿Qué dice Dios ahí? Encomienda a Jehová tus obras. Y dice, y tus pensamientos serán afirmados. Tú haz lo correcto, dice, tú haz lo correcto. Entonces, dice, la paz a tu corazón va a venir, no antes. ¿Usted ha visto eso? Que las personas que cometen pecado y andan en contra de la voluntad de Dios no tienen paz. ¿Por qué? Por lo que están haciendo, no tanto por lo que están pensando. Por eso no hay paz. Pero luego cuando buscan a Dios, Señor, perdóname, Dios los perdona. ¿Qué pasa entonces? Empiezan a ir a la iglesia, empiezan a orar, a leer la Biblia, que dicen, usted ni se imagina la paz que yo tengo en mi corazón, pastor. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer lo que es correcto. Así es lo mismo aquí. Número 5, cuadra esto como hijo de Dios. Esa decisión que yo voy a tomar, ¿cuadra esto como hijo de Dios? Porque hay cosas, hermanos, que no cuadran a los hijos de Dios. Amén. Todo me es lícito, pero no todo conviene. La Biblia dice que nuestro cuerpo es que templo del Espíritu Santo, aunque para algunos es bodega, ¿verdad? Pero es templo, ¿verdad? La Biblia dice que nuestro cuerpo sí es templo y cualquier cosa que sea dañina para nuestro cuerpo físico, no es la voluntad de Dios. Amén. También, ¿cómo quedará tu testimonio como creyente si yo tomo esa decisión? Si yo hago mi voluntad y no la de Dios. Que recuerde que debemos de ser luz y no estrellas del mundo. ¿No es así? Que es muy diferente. Y como cristianos tenemos que reflejar a Cristo en el mundo. Y si decimos que somos cristianos y hacemos cosas de mundanos,
Usted va a confundir las personas. Y dice Dios en Ezequiel, ay de ti, porque un día yo voy a demandar esa sangre de esa persona de ti, ¿verdad? Así que nuestra conducta y nuestras decisiones deben coincidir con los planes de Dios a corto y a largo plazo, que no es nada sencillo, hermanos. Por eso hay pocos cristianos que quieren servir a Dios. Hay personas que vienen bien emocionados, quieren servir a Dios, y pasa un mes, 2, 3 meses, y al final, oye, un tal hermanito, pues no sé, porque se dan cuenta del compromiso. Amén. 6. ¿Honrará esta decisión a Dios? Eso es fundamental. Esa decisión que tú estás aferrado con ello, ¿honrará esta decisión a Dios? ¿Estoy mostrando reverencia por el Padre Celestial al tomar yo esta decisión o esta voluntad o acción? Jesucristo tiene que ser el dueño y el Señor y Salvador de nuestra vida. Nuestras acciones, nuestros aún temperamentos, actitudes, decisiones deben de estar en armonía con nuestro Dios, no con lo que nos gusta a nosotros. Porque a mí, hermanos, hay muchas cosas que me encantan y me gustan, pero no las hago. ¿Por qué? Porque usted es pastor. No las hago por ser pastor. No las hago porque yo quiero agradar a Dios. A veces se me van las patas, ¿verdad? Pero Señor, te quiero agradar en todo. Pero no es nada sencillo, hermanos. Creo que usted mejor que nadie me entiende en esto. Pero nuestra acción, nuestra decisión y nuestras actitudes tienen que estar en armonía con nuestro Dios. Escuche esto, nuestra desobediencia entristece el corazón de Dios. Repítalo conmigo. Nuestras desobediencias entristecen el corazón de Dios. Pero fíjese, pero Dios no es el único que lo nota. ¿Sí escuchó eso o no? Dios no es el único que lo nota. ¿Quién cree usted más? Nuestros hijos, nuestros amigos, los hermanitos en la iglesia, mis compañeros de trabajo, lo ven, tal vez no le diga nada, pero ahí le están echando el saco. ¿Y eso que es cristiano? Pero no le dicen a usted. Pero allá se quejan con otros. ¿No es así? Así que el mundo observa a los cristianos para ver, escuche esto, el mundo observa a los cristianos, ¿sabe para qué? Para ver si somos consistentes o si somos hipócritas. ¿Sí escuchó eso o no? Que el mundo nos observa para ver si somos consistentes o somos hipócritas. Y ese cristiano que es consistente, usted ni se imagina el impacto eterno que está haciendo con muchas personas, a su tiempo, ¿verdad? Dice la palabra en Salmo 143, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad. Entonces, hacer la voluntad de Dios no es algo que yo decido, no, se aprende. Enséñame, Señor, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Así que la oración, hermano, nos va a indicar cuál camino debemos de tomar. Y se las voy a volver a mencionar por si usted es la persona que toma notas. Bueno, para tomar una decisión, ¿qué tengo que considerar? En primer lugar, ¿es compatible con la palabra de Dios? Segundo, ¿es una decisión prudente? Tercero, ¿puedo honestamente pedirle a Dios que me lo conceda? Número 4, ¿tengo paz genuina en cuanto a esa necesidad? Número 5, ¿cuadra esto como hijo de Dios? Y 6, ¿honrará esta decisión a Dios? Así que razones por qué orar. En primer lugar, construye nuestra relación con Dios. Segundo lugar, garantiza vencer la tentación. Y tercero, determina la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es el número 4? Venga la tarde y se da cuenta. Termino con esto. Fue un tiempo muy, muy pesado, muy difícil para Craig Sherholt. Un niño, hermanos. Un niño de inglés de 11 años de edad tenía este niño. Un tumor le había tristemente aparecido en su cabecita. Tuvo que pasar por muchos estudios, muchos análisis, terapias intensivas e interminables, internadas en el hospital. Y aparte, a consecuencia de eso, en la familia y él, una fe tambaleante. Pero cuando se da cuenta las personas lo que estaba sucediendo con este niño, se va a los noticieros. Se publica al final de cuentas
esta noticia, y a consecuencia de esta noticia empezaron a llover cartas y cartas y cartas a la mamá de este jovencito. Cartas de palabras de aliento, cartas de simpatía y sobre todo promesas de oración. Estaremos orando por ti, estaremos orando por ese niño. Cartas que en un momento llegaron a más de 3.300.000. Fíjese nomás, 3.300.000 cartas. Y de tantas oraciones viendo, todo el mundo está orando por este niño. Hubo un efecto agradable, hubo un efecto positivo, una reacción formidable a consecuencia de tanta oración que se estaba haciendo por este niño, Craig. ¿Y sabe qué? Su mamá Marion, me gustó esa frase que ella dijo: Dios tenía que contestar más de 3 millones de oraciones. Y es una realidad. Y Dios contestó y vieron la recuperación de este niño, Craig. Para que nos demos cuenta nosotros, hermanos, que la oración tiene poder, produce resultados en nuestra vida, cambia vidas, cambia las circunstancias a nuestro favor cuando buscamos la voluntad de Dios a través de la oración. Cierre sus ojos, vamos a orar a nuestro Dios y vamos a conocer personalmente este Dios, que no solamente Él quiere darnos o que estemos ahí para nosotros pedirle. No, Él quiere tener una relación primero con nosotros. Este Dios tú lo puedes tener para ti. Él quiere tener una relación contigo. Te ama, te quiere salvar, te quiere perdonar, murió por ti. Imagínense, te ama como nadie te ama y quiere tu bienestar. Y tal vez tú digas: yo no conozco a este Dios, pastor, llamado Jesucristo. Pues lo puedes conocer. Y en esta tarde, si tú quieres entregar tu corazón y tu vida a Él, haz esta sencilla oración donde quiera que tú estés. Y di: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Creo en ti, Señor. Séllame con tu Espíritu Santo, Señor. Sálvame, perdóname. Y gracias te doy, Señor, por perdonarme y salvarme. Y ahora, Señor, por creer en ti y recibirte en mi corazón, Señor, eres mi Salvador, pero también ahora eres mi Padre. Y yo, como tu Hijo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Me encomiendo en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella, Señor, podemos conocer tu voluntad. Pero a través de la oración, Señor, también podemos conocer tu voluntad, Señor. Y gracias te damos que a través de estos principios, Señor, queremos que tu pueblo, Señor, tenga seguridad, tenga paz, Señor, y convicción de lo que es correcto y lo que a ti te agrada, Señor, no lo que nosotros queremos. Así que nos encomendamos en ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.